Capítulo 8. La naturaleza pecaminosa. Al viajar por la nación y por el mundo, descubro que los cristianos en todas partes parecen carecer de una buena comprensión de lo que llamo nuestra naturaleza pecaminosa. Esta lucha espiritual en la que tomamos parte es muy real, pero tenemos que hacer frente a nuestra propia responsabilidad ante Dios. No podernos echarles la culpa de todos nuestros pecados a Satanás ni a los demonios. Somos totalmente responsables delante de Dios de controlarnos a nosotros mismos y de dejar de pecar. Creo que cuando Adán cayó en pecado, toda su descendencia heredó de él esa naturaleza caída. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:18-19. Mas, ¿qué es exactamente esa naturaleza pecaminosa? Constituye el deseo casi continuo de pecar que satura cada parte de nosotros. Andrew Murray la describe así: todo el poder del pecado que opera en nosotros no es otra cosa que esta, que de la misma manera que hemos heredado la naturaleza caída de Adán, hemos heredado su tendencia a la desobediencia. Por nuestra propia decisión, nos convertimos en hijos de desobediencia. Resulta claro que una de las obras por la que se necesitaba a Cristo era para que nos quitara esa desobediencia, su maldición, su dominio, su naturaleza y operaciones perversas. La desobediencia ha sido la raíz de todo pecado y miseria. El primer objetivo de su salvación fue cortar la raíz del mal y restaurar al hombre a su destino original. Una vida de obediencia a su Dios. El secreto de la obediencia del creyente, por Andrew Murray, Bethany House. El apóstol Pablo lo describió como sigue: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:19-23. Resulta claro que el deseo de pecar está presente incluso al mismo tiempo que la mente desea obedecer a Dios. El pecado forma parte integral de nosotros. Es por ello que me refiero a este como nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia se refiere a esta naturaleza pecaminosa de varias maneras. A veces la denomina nuestro viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo cree se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:8-10. A veces, la Escritura llama a esa naturaleza pecaminosa nuestra carne, o nuestra naturaleza carnal. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:2-8. El pecado se halla entrelazado en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu.
He aquí algunos pasajes bíblicos que nos muestran con claridad hasta qué punto nos ha afectado el pecado. Cuerpo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Alma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9-10. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Espíritu. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4:5. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Y finalmente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23. Estos pasajes bíblicos nos muestran con claridad que todas las tres esferas de nosotros, cuerpo, alma y espíritu, se ven afectadas por el pecado. Las tres deben ser limpias por nuestro Señor Jesucristo. No obstante, lidiamos con el pecado día a día, mayormente con nuestra mente consciente. No creo que entenderemos cabalmente el pesado impedimento que esta naturaleza pecaminosa nos ha sido hasta que recibamos nuestro cuerpo glorificado y seamos libertados del pecado para siempre. Sí, los demonios nos tientan a que pequemos, pero, en definitiva, la decisión es nuestra. Somos nosotros los que escogemos pecar. Por tanto, bien se trate de que los demonios estén dentro de nosotros o que nos ataquen desde el exterior, somos totalmente responsables delante de Dios de todo lo que hacemos. ¿Puede usted estar seguro de que los demonios entienden nuestra naturaleza pecaminosa totalmente? Es por eso que nos pueden manipular también. Toda la Biblia está llena de versículos que nos urgen con vehemencia a que batallemos contra nuestros deseos naturales de hacer las cosas que no debemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:3-4. ¿Se ha detenido alguna vez a preguntarse por qué la Escritura dedica tanto espacio a mandarnos a dejar de pecar? Bueno, por una cosa. Dios es totalmente santo y justo. Él no puede permitir que el pecado permanezca. Es por eso que Jesús murió en la cruz, para pagar el precio por nuestros pecados, para que Dios no tuviera que darnos el justo castigo y la destrucción que merecemos por nuestros pecados. El postrer castigo por el pecado es ser desterrados de la presencia de Dios para siempre. No obstante, muchos caen en la trampa de pensar que una vez que hayamos sido salvos nuestros pecados ya no serán importantes. El apóstol Pablo abordó ese tema muy directamente. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1-2. La razón real por la que nos resulta tan importante sacar el pecado de nuestra vida es porque éste nos separa de Dios. ¿Quiere usted más abundancia en su vida? Entonces, saque el pecado de su vida. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros de cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 1 de Tesalonicenses 4:1. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 1 de Tesalonicenses 4:3. La Biblia es clara. La única manera de tener una relación estrecha con Dios y de vivir una vida de abundancia en Cristo Jesús es dejar de pecar.
Existe, por cierto, un concepto muy poco popular con respecto al cual debemos pensar con mucha seriedad. Tenemos que probarnos a nosotros mismos ante Dios. Tenemos que demostrarle obediencia y fe. Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. ¿Podremos nosotros hacer menos que lo que Él hizo? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9. El hecho concreto es este. No podremos progresar en nuestro crecimiento en el Señor hasta que primero no nos probemos a nosotros mismos obedientes y fieles mediante la eliminación del pecado de nuestra vida. Es este uno de los errores más graves de las enseñanzas actuales acerca del Espíritu Santo. A muchos se les promete un acceso instantáneo al gran poder de Cristo. Recibiremos esa clase de poder solo cuando nos probemos a nosotros mismos fieles. Hallo asombroso, en realidad, la cantidad de poder que Dios les da a los nuevos creyentes. Con todo, no podemos evadir el proceso de crecimiento y de refinamiento. El referido proceso continuará a lo largo de nuestra vida, aunque alcanzaremos un punto en el que la mayor parte de este ya la habremos dejado atrás. La parábola del hombre que se marchó a un país lejano para ser coronado rey se aplica aquí. Démosle un vistazo a esa parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos de mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. Lucas 19:12-27. En esta parábola, el hombre que viajó a ser coronado rey es Jesús. Nosotros somos sus siervos, que hemos quedado atrás a esperar su retorno. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿seremos siervos fieles y productivos de nuestro Rey? Es únicamente según nos probemos a nosotros mismos fieles que se nos dará más poder y autoridad en Cristo. Demasiados creyentes piensan solo en los beneficios que ellos pueden obtener de Dios. Jamás se detienen a considerar que están aquí para ser siervos. El Señor Jesús dice muy claramente que los siervos tienen que probar lo que son antes de que les sean dados más poder y autoridad. Lo mismo ocurre hoy día. Desafortunadamente, demasiadas de las enseñanzas modernas intentan evadir el referido tiempo de prueba y crecimiento. No debemos tratar de evitar el doloroso proceso de aprendizaje. Todos los siervos de Dios en las páginas de la Biblia pasaron por ese proceso. Estoy convencida de que esa es la razón por la cual un número tan considerable de los líderes caen. Fueron propulsados a puestos de liderazgo con demasiada rapidez. Es por ello que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo de la manera en que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 1 de Timoteo 5:22.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3:2-6. Los diáconos asimismo deben ser honestos y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Primera de Timoteo 3:8-10. La escritura no podría ser más clara. Todo el que quiera alcanzar una posición de autoridad en el reino de Dios tiene antes que probarse a sí mismo o a sí misma fiel en obedecer a Dios y en sacar el pecado de su vida. Eso toma tiempo. La Biblia no especifica cuánto tiempo. Es diferente con cada individuo, pero no deja de tomar cierto tiempo. En mi propia experiencia, pasé 5 años de candentes pruebas antes de que el Señor me llamara a comenzar este ministerio, y luego pasé otros 5 años de pruebas aún más intensas antes de ver publicado mi primer libro. Eso hace un total de 10 años de intensa preparación y pruebas. Tuve que probarme a mí misma fiel y obediente. Doy gracias por esa época de pruebas, por cuanto me dieron una mayor estabilidad en el Señor, la cual no hubiera podido obtener de ninguna otra manera. Nuestra autoridad sobre el reino de Satanás aumenta según nos probamos a nosotros mismos firmes y fieles. Debemos ser fieles en lo poco antes de que podamos ser fieles en lo mucho. Creo que a cada nuevo creyente se le da autoridad en Cristo sobre los demonios que hay dentro de él. No obstante, no debe comenzar de inmediato a tratar de lidiar con los demonios que haya en otros. Aún no ha tenido tiempo para crecer o probarse a sí mismo. Me duele el corazón cuando veo cómo eso le sucede a los que se salen del satanismo. Demasiado a menudo se ven empujados a una posición de dar su testimonio en público, etc. El orgullo enseguida se hará presente. Se verán atacados tan terriblemente que no podrán permanecer firmes. He aquí mi consejo. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Que la persona en cuestión camine quedamente delante del Señor y aprenda las lecciones que Él quiere enseñarle. Que se pruebe a sí misma fiel y obediente. No importa cuán grande sea la tentación, nunca permita que un nuevo creyente sea puesto en un sitio de prominencia pública. Si lo hace, estará usted contribuyendo a su destrucción. El Señor es muy bondadoso. Nos permite hacer algunas obras para Él, especialmente en cuanto a compartir el Evangelio con otros, incluso cuando todavía somos bebés en Cristo que estamos en la etapa de aprender a caminar. Lo hace para animarnos. Con todo, debemos estar dispuestos a pasar por el proceso de adiestramiento y prueba. Si no lo estamos, entonces nunca nos podrá usar como Él desea hacerlo. Solo podremos enseñar eficientemente las lecciones que nosotros mismos hayamos aprendido antes. No le será posible crecer o probarse a sí mismo mientras continúe permitiendo el pecado activo en su vida. Dios deseó con tanta intensidad que fuéramos limpios del pecado que dio su propia vida para proporcionarnos pureza. Nosotros también debemos anhelar tan intensamente vernos libres del pecado que estemos dispuestos a poner sobre el altar cualquier cosa, sin que nos importe lo doloroso que nos resulte el proceso, con la finalidad de eliminar el pecado de nuestra vida. Así que sabemos que tenemos que dejar de pecar. Sin embargo, aún hemos de hacer frente a la terrible lucha descrita por Pablo en Romanos 7. ¿Cómo, pues, podremos tener victoria en esta batalla contra nuestra propia naturaleza pecaminosa? La respuesta es sencilla. Necesitamos poseer más poder que el que tiene nuestra naturaleza pecaminosa o jamás podremos vencerla. ¿Dónde obtendremos ese poder? Creo que la respuesta se halla en el pasaje bíblico siguiente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8. Jesús nos libertó del poder del pecado cuando murió en la cruz. Una vez que lo recibimos a Él como nuestro Señor, Salvador y Amo, ese poder está a nuestra disposición. Todavía no hemos recibido todo lo que Dios ha prometido darnos. En el futuro, después de la venida de Cristo, cada uno de nosotros recibirá el resto de lo que Dios nos prometió en nuestra redención.
Recibiremos un cuerpo físico nuevo y glorificado con exactamente las mismas características del que tiene ahora Jesús. Y también, lo cual resulta lo mejor de todo, nuestra naturaleza pecaminosa será eliminada a fin de que jamás tengamos que luchar de nuevo con ella. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21. Es esa nuestra luminosa esperanza. Un día ya nunca más tendremos deseos de pecar, y habremos de estar perennemente en la presencia del Señor, y lo conoceremos cara a cara. Cuánto anhelo que llegue ese día. No obstante, hasta que llegue, debemos pelear la batalla contra el pecado. El camino que lleva a la victoria sobre el pecado en nuestra vida en realidad tiene dos aspectos. La primera y más importante forma de obtener la victoria es mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda nos es dada en la epístola a los Romanos. Deseo abordar la segunda parte de nuestra respuesta primero. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Dicho con sencillez, cuanto más tiempo empleemos diariamente leyendo la Biblia, meditando en la palabra de Dios y pensando acerca de Dios, tanto más victoria tendremos sobre nuestra naturaleza pecaminosa. El rey David aprendió su lección al igual que lo hizo Josué con anterioridad a él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119:911. Dios le ordenó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Saben? Solo hay una cosa que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro del mundo. Ella está, literalmente, viva. Está viva porque es Dios mismo hablándonos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Ningún otro libro o página impresa en todo el mundo tiene el poder único en su género de la Biblia. Cuanto más saturemos nuestra mente y vida entera con las Escrituras, tanto más poder tendremos para vivir en obediencia a ella, logrando con ello sacar el pecado de nuestra vida. Por tanto, necesitamos estudiar la Biblia para obedecer. Si creamos el hábito de estudiar la Biblia sin un serio y muy definido propósito de obedecerla, nos estaremos endureciendo en la desobediencia. Nunca leamos la palabra de Dios concerniente a nosotros mismos sin sinceramente rendirnos y disponernos a obedecerla en el acto, luego de pedir gracia para hacerlo. Dios nos ha dado su palabra para decimos lo que Él quiere que hagamos, y para mostramos la gracia que Él ha provisto para facultamos a hacerlo. Qué triste que se piense que sea un acto piadoso solamente leer esa palabra sin hacer un serio esfuerzo para obedecerla. Que Dios nos libre de ese horrible pecado. Hagamos que sea un hábito sagrado decirle a Dios: Señor, obedeceré al instante todo lo que yo sepa que sea tu voluntad. Lea usted siempre con un corazón rendido en obediencia dispuesta. El secreto de la obediencia del creyente. ¿Ha notado cuán difícil se nos hace tomar la Biblia en nuestras manos para leerla cuando solo hemos dejado pasar algunos días sin hacerlo? ¿O, con cuánta rapidez cobra fuerzas nuestra naturaleza pecaminosa si no la mantenemos bajo control? El apóstol Pablo hizo una profunda declaración con respecto a ello después de haber estado muchos años en el ministerio. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Estoy tan agradecida a Dios que el Espíritu Santo haya hecho que Pablo escribiera esa declaración. Me ha sido muy beneficioso saber que hasta el propio apóstol Pablo tuvo una lucha contra su naturaleza pecaminosa durante toda su vida. He aquí un breve examen para usted. ¿Cuántas veces al día piensa acerca de Dios o de la Biblia o habla con Dios? ¿Con cuánta frecuencia se detiene a comparar lo que le está sucediendo o el acto que está llevando a cabo con las Escrituras?
Debe hacerlo casi constantemente. Si lo hace, descubrirá que su vida entera cambiará. Existe tal pureza en las Escrituras. Según trabajo con las personas que se salen del satanismo, escucho y veo cosas tan horribles. El pecado y las perversiones en la vida de esos individuos son increíbles. Descubro que constantemente tengo que poner mi mente de nuevo en las Escrituras, y que al hacerlo, la palabra de Dios trae una pureza maravillosa a mi mente. Aquellos de nosotros que hemos sido llamados por Dios a laborar en campos en los que tenemos que lidiar con gente que practica perversiones horribles, hemos de tener mucho cuidado de continuamente lavar nuestra mente con la palabra de Dios. De no hacerlo así, podríamos caer rápidamente. Tomar control de nuestra mente es una clave real para lograr tener victoria sobre el pecado. Ese es el significado de ese pasaje de Romanos 8:5. Cuanto más tengamos nuestra mente en las cosas de Dios, tanto menos habremos de pecar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios 10:5. Debía ser algo normal que un creyente viviera de manera que pecase muy raras veces. Es por eso que el apóstol Juan escribió de la manera que lo hizo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 de Juan 2:1. Si aún no lo ha hecho, permítame recomendarle que lea cuidadosamente el capítulo intitulado El hombre de doble ánimo de mi segundo libro, Preparémonos para la guerra, el cual se relaciona con este tema de llevar cautivo todo pensamiento. No podremos tener victoria sobre el pecado en nuestra vida a menos que disciplinemos nuestra mente y llevemos cautivo todo pensamiento y lo hagamos obediente a Cristo. No obstante, saturar nuestra vida con la palabra de Dios, aunque sea algo tan útil y necesario, no es en sí mismo la respuesta completa. Necesitamos también tener poder. Ese poder nos viene del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2. Es únicamente con el auxilio del Espíritu Santo que podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y dejar de pecar. Recuerden que les dije hace poco que habían dos aspectos en la respuesta de cómo controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Dominar nuestros pensamientos y saturar nuestra mente con la palabra de Dios es la primera parte, y el poder interno del Espíritu Santo en nosotros es la segunda. Debemos tener ambos en la misma medida. Cuanto más tiempo he pasado viviendo en este caminar con mi Maestro, tanto más consciente he llegado a estar de mi propia total incapacidad de triunfar sobre el pecado en mi vida y dejar de pecar. Pero, alabado sea el Señor, el poder del Espíritu Santo me capacita a tener la victoria. Dé un vistazo a Juan 16:7, que aparece citado anteriormente. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra en forma corporal, sus discípulos lo siguieron fielmente, y Él le ministró a cada uno de ellos diariamente. A pesar de lo cual ellos caían vez tras vez. ¿Por qué? Por cuanto no importa cuán fieles o diligentes fueran, no tenían poder dentro de ellos para vencer su naturaleza pecaminosa. Así que aun cuando se hallaban en la presencia de Dios mismo, caían en la incredulidad y el pecado vez tras vez. Esa es la razón por la que le fue necesario a Jesús dejar la tierra. Una vez que Él ya no estuviera en la tierra en forma corporal, podría enviar al Espíritu Santo para que obrara en sus discípulos desde adentro hacia afuera. Jesús hizo esto posible al pagar el precio por nuestros pecados en la cruz. Cuando somos lavados hasta quedar limpios de nuestros pecados, entonces Dios mismo en la forma del Espíritu Santo puede entrar dentro de nosotros y darnos el poder que necesitamos para vencer el pecado. Si usted nunca se ha arrodillado ni le ha pedido al Padre que lo llene completamente con su Espíritu Santo para que le dé poder para dejar de pecar, necesita hacerlo. No obstante, se trata de una calle en la cual se circula en ambas direcciones. Cuanto más sature usted su mente con la palabra de Dios y saque el pecado de su vida, tanta más libertad tendrá el Espíritu Santo para obrar en su vida con poder. Por favor, no caiga en la trampa de pensar que todo lo que necesita es al Espíritu Santo, y que no necesita hacer nada usted mismo.
Eso no es cierto. Santiago lo resume con mucha sencillez. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:21-25. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:17. Hoy día hemos caído, con demasiada frecuencia, en la trampa de estar a la expectativa solo de señales y milagros. Es por ello que existen tantos libros en los estantes de las librerías evangélicas sobre temas tales como cómo sanar, cómo hacer milagros, etc. Dios está mucho más interesado en nuestra obediencia y fiel andar diarios que en realizar milagros, señales y prodigios. Con demasiada frecuencia, los creyentes de hoy día caen en el engaño y aceptan falsificaciones demoníacas como si fueran señales y milagros por parte de Dios. No podremos tener verdaderas señales y maravillas del Espíritu Santo en nuestra vida si no caminamos en obediencia y disciplina, y desterramos de ella el pecado. El Espíritu Santo nos resulta un ayudante maravilloso en la lucha contra el pecado. Pídale usted al Señor que le vivifique esos pasajes bíblicos que se aplican particularmente a los pecados que comete comúnmente. Luego memorice esos versículos y pídale al Espíritu Santo que los ponga en su mente cuando se vea tentado a cometer cualquier pecado. El Espíritu Santo sabe todo lo que haremos antes que lo hagamos. Él vigila cada cosa que hacemos. Él puede ayudarnos a dejar de pecar. Permítame darles un ejemplo sacado de mi propia experiencia. Hace un par de años, vinieron dos jovencitas a quedarse durante varios meses con Elaine y conmigo. Habían sido llamadas por Dios para ayudarnos en nuestro ministerio, pero no tenían la disposición de someterse a la rígida disciplina que necesitamos en nuestra vida. Terminaron poniéndose en contra mía, llegando a contarles a varios conocidos míos mentiras con respecto a mi persona. Ya todo ese asunto estaba agotándome la paciencia. Un fin de semana, durante mi tiempo a solas con el Señor, comencé a leer las epístolas escritas por el apóstol Pedro. Llegué hasta la porción de Primera de Pedro 2:21-23. El Espíritu Santo me habló con mucha claridad cuando leí ese pasaje. Memoriza esos versículos, me dijo. Y cada vez que estés a punto de pecar en cuanto a ese particular, te los traeré a tu mente consciente. He aquí los versículos que aprendí de memoria. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:21-23. ¿Entiende? Ese pasaje bíblico me decía que aun cuando esas dos estuvieran diciendo toda clase de mentiras sobre mí, que yo no debía defenderme, sino que tenía que perdonarlas y poner todo el asunto en las manos del Señor. Bien, les pedí que se fueran de mi casa, pero el Señor les impidió completamente hacerlo durante 3 muy largos meses. ¿Tiene usted alguna idea de cuántas veces habrá tenido el Espíritu Santo que traer a mi mente esos versículos durante ese tiempo? Sin embargo, el hecho de tener esos versículos reflejados en mi mente evitó que yo pecara durante esa circunstancia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos auxiliará en gran manera si tan solo lo obedecemos. Hay un principio muy importante que deseo darle. La raíz de todos los pecados es el egocentrismo. Vaya que nos gusta pensar en nosotros mismos.
La raíz de todas las enfermedades mentales es el pecado del egocentrismo. La marca distintiva de todos los que están desequilibrados mentalmente o que tienen una gran cantidad de dificultades en su vida es que se niegan a pensar en ninguna otra cosa o persona que no sea en ellos mismos. Observen que dije que se niegan, en lugar de decir que son incapaces de hacerlo. La gente que está desequilibrada emocionalmente decide estarlo, en la mayoría de los casos. O utilizan la excusa de haber sufrido rechazo y heridas en su pasado. Sin embargo, detengámonos a pensar por un momento. ¿Habrá sufrido alguien más rechazo y heridas que Jesús? No. ¿En qué horrible situación nos encontraríamos ahora si Jesús hubiera decidido emplear su tiempo en tenerse lástima a sí mismo y se hubiera quedado pensando y reaccionando emotivamente a las heridas y al rechazo de que fue objeto? La mayoría de la gente, bien sea que estén catalogados como enfermos mentales o no, emplean gran parte de su tiempo pensando acerca de ellos mismos. Es ello especialmente cierto en cuanto a las personas que padecen de lo que llaman un complejo de inferioridad. Si no lo sabré yo que fui culpable de ese pecado durante un gran número de años. Fue una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me exigió que confrontara luego de hacer a Jesús el amo completo. Había yo experimentado mucho rechazo durante mi infancia. Como resultado de ello, pensaba que no valía nada y que era fea y repulsiva ante los demás. Tenía tal grado de complejo de inferioridad que nunca entraba sola a un restaurante a comer. No quería que la gente se quedara mirándome. Nunca podré olvidar la noche poco después de haber hecho a Jesús el amo total de mi vida cuando el Espíritu Santo lidió conmigo con respecto a ese problema. Había empezado a conducir mi auto para que me sirvieran por la ventanilla en un restaurante de McDonald's cuando el Señor me habló con gran claridad y fuerza. No, me dijo. Tienes que entrar y sentarte a la mesa para comer. Pero Señor, le contesté, tú sabes que no soporto hacerlo. ¿Qué pensará de mí toda esa gente cuando me vea comiendo sola? Ese es precisamente el problema, fue la clara, rápida y directa respuesta del Señor. ¿O ese es precisamente el problema? Nunca piensas en ninguna otra cosa que en ti misma. Debes confesar que tu complejo de inferioridad es un pecado. Se trata del pecado de egocentrismo. La realidad es que no eres lo bastante importante para los demás. No les importas nada. Todos están pensando en sí mismos. Me sentí muy ofendida, pero supe inmediatamente que lo que el Espíritu Santo me decía era cierto. La paranoia, los complejos de inferioridad, la gente que reacciona debido a rechazos en su vida pasada, todo ello constituye el pecado de egolatría. Es hora ya de que dejemos de pensar en nosotros mismos todo el tiempo y que seamos, como debemos ser, siervos de nuestro Rey. ¿Lo ha herido alguien? Entonces, delante de Dios, se le requiere que lo perdone. ¿Sabe lo que significa perdonar? Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:36-37. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:30-32. Si rehusamos perdonar a los que nos han herido, contristaremos al Espíritu Santo de forma que no podrá obrar en nuestra vida. Muchas personas que se han salido del satanismo han sido maltratadas horriblemente mientras estaban en la brujería. Ello es especialmente cierto de los que fueron criados por padres satanistas o que fueron reclutados a la brujería siendo muy jóvenes. Los maltratos que sufre esa gente sobrepasan cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos. Con todo, la palabra de Dios es aplicable a ellos y a usted de igual manera que a aquellos de nosotros que no hayamos sido maltratados de ese modo. Ellos tienen que perdonar a quienes los han herido para que el Padre pueda perdonarles sus propios pecados. Existen 4 pasos fundamentales en este asunto de perdonar a alguien que nos haya herido. 1.
No perdonamos debido a que sintamos deseos de hacerlo. Perdonamos como un puro acto de nuestra voluntad en obediencia al mandamiento de Dios. 2. Cuando perdonamos a alguien, reconocemos que a partir de ese momento no tenemos derecho alguno para tomar venganza contra esa persona, pues conocemos al Dios que dijo: «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez: «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:30-31. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. 3. Cuando perdonamos a alguien, debemos hacerlo siguiendo el ejemplo de Dios. Una vez que hayamos perdonado a alguien, a partir de ese momento ya no tendremos ningún derecho a permitir que permanezcan en nuestra mente los recuerdos o pensamientos de lo que hayan hecho para herirnos. Tenemos que disciplinar nuestra mente para dejar de pensar en nosotros mismos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. 4. Una vez que hayamos dado estos pasos en obediencia a Dios, podremos pedirle al Padre que controle y cambie nuestras emociones con respecto a la situación en cuestión. Nosotros los humanos podemos hacer muy poco para dominar o cambiar nuestras emociones. Pero el Señor sí puede y quiere, si lo obedecemos y perdonamos a los que nos... Con demasiada frecuencia, los creyentes eluden completamente todo el asunto del perdón mediante la represión de sus emociones. Sabemos que no debemos sentirnos amargados ni airados cuando alguien hace algo contra nosotros. Se hace mucho más fácil desalojar de nuestra mente consciente las inaceptables emociones que enfrentarnos al necesario perdón o a la situación de que se trate. Si alguien peca contra nosotros, no solo se nos ordena que perdonemos, también se nos manda que conversemos y le mostremos su pecado. Entonces, ya sea que se haya arrepentido o no, se requiere de nosotros que perdonemos. Reprimir la rabia o la herida es una manera de evadir toda la situación. Esa no es la voluntad de Dios. Él siempre demanda la sinceridad. En el acto de perdonar a alguien, también necesitamos hablar francamente con el Señor, reconociendo y admitiendo nuestras verdaderas emociones en la situación. Cuando lo hacemos, tenemos el derecho de pedirle al Señor que sane y cambie nuestros sentimientos. Lo hará si andamos en obediencia delante de Él. Sé que haré enfurecer a muchos de los que lean este pasaje, pero tengo que decirles lo que el Señor me enseñó. No tiene usted ningún derecho a vivir su vida reaccionando a heridas del pasado. Dios requiere que usted perdone y olvide y deje de pensar en usted y en cómo lo han herido. Si no lo hace, estará viviendo en pecado activo. Por último, todos debemos llegar a alcanzar madurez en Cristo a fin de que hagamos de Santiago 4:17 una realidad en nuestra vida. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Para decirlo en términos muy simples, tenemos que hacer lo correcto sencillamente por cuanto es lo que se debe hacer, y no porque alguna otra persona nos exija que lo hagamos. Si aunque fuera avanzásemos solo hasta este punto, sencillamente desaparecería un vasto número de problemas de relaciones interpersonales. Aquí en Estados Unidos el Señor ha sido muy bondadoso al darnos un simple aparato, el cual se emplea en casi todas las casas, que nos puede ayudar a enseñar este principio. Véase la figura 8.1. Cuando no obedecemos esa máxima de Santiago 4:17, el utensilio entonces se verá así. Véase la figura 8.2. Vamos, sea sincero. ¿Cuántas veces no habrá tenido usted que pelear con alguien para esclarecer a quién le tocaba sacar la basura? La palabra de Dios nos dice que cuando sabemos qué es lo bueno que debemos hacer y no lo hacemos, pecamos. Si ve que el cesto de la basura está lleno, usted sabe que lo bueno es que lo vaciemos en el vertedero. Además, cuando lo hayamos vaciado, no vamos a nuestro padre o cónyuge a decir algo así: «Mi amor, te hice el favor de sacar la basura». No, no le hizo ningún favor. Todo lo que buscaba era que le diesen una palmada en la espalda en señal de aprobación. Debió usted de haber vaciado el cesto de basura sencillamente porque era lo bueno. ¿Ve usted? Cuando uno hace las cosas justamente porque alguna otra persona espera que las haga, acumula mucha ira hacia ese individuo.
tengo que hacer esto o lo otro porque mi esposo o esposa espera que lo haga. O tengo que hacer esto o lo otro porque si no lo hago mi mamá se va a enojar. ¿Cuántas veces habrá oído decir algo semejante? Lo triste del caso es que tratamos al Señor de la misma manera. Nos enojamos con Él porque sentimos que tenemos que hacer determinadas cosas debido a que Dios requiere que las hagamos. Cuando no hacemos lo bueno, pecamos. Creo que por encima de 75% de todos los problemas entre los miembros de la Iglesia se solucionarían si la gente dejara de actuar infantilmente y comenzase a poner en práctica lo que ese versículo nos dice que hagamos. Hagamos lo bueno. Nunca deja de maravillarme cómo la gente puede pasar por al lado de algo que ven que necesita hacerse y sencillamente no lo hacen. Esa es una señal de inmadurez. Es debido a esa actitud en nuestra vida que el Señor tiene que disciplinarnos tan a menudo. Es ahí donde comienzan las dificultades en nuestra relación. Me acuerdo muy bien de un día cuando iba guiando mi coche hacia el trabajo y el Señor me habló y me dijo que yo debía comenzar a ejercer cierta disciplina en la vida de dos jovencitas que hacía casi un mes que habían venido a vivir en mi casa. Varias veces les había yo leído la cartilla, y ya me había cansado y no quería tener que molestarme más con el asunto. Le dije al Señor: «Oh Padre, ya no creo que valga la pena molestarme en llamarles la atención. Cada vez que lo intento, tratan de hacerme sentir culpable. Me dicen cosas como: ¿y quién te crees que eres tú? ¿Quién te hizo Dios a ti?». La respuesta del Señor fue clara y tajante: «Hija mía, ¿te gustaría que te mostrara una lista exacta del número de veces que tú has intentado que yo me sienta culpable? Por ejemplo, cuando me has dicho: Padre, si me amas, ¿cómo has permitido que me suceda esto a mí? No hay necesidad de que diga que yo no quería que Él me mostrara la lista». ¿Cuántas veces habrá usted intentado que Dios se sienta culpable? Dios, si me amabas, ¿cómo pudiste tú dejar que tal cosa me sucediera? O, Dios, si me amaras me habrías suplido esto o lo otro. O, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que suceda tal cosa? Todas esas preguntas son pecado y son señal de nuestra terrible inmadurez. Es hora de que los cristianos crezcamos. El apóstol Pablo dijo: «Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño». Primera de Corintios 13:11. Tenemos que superar tales niñerías. Enfrentemos nuestras responsabilidades y obligaciones, y cumplámoslas con justicia delante de Dios. Luchemos contra nuestra naturaleza pecaminosa y ganemos la batalla. Es esa la forma de obtener una vida abundante en Jesucristo nuestro Señor. Si usted se convence, al leer este capítulo, de que debe erguirse y tomar control de su naturaleza pecaminosa, un buen lugar para comenzar es confesándole a Dios todos sus pecados pasados. Tenga la bondad de referirse al apéndice A para obtener indicaciones que lo ayudarán a llevar a cabo esa confesión.